Vamos a estudiar, ahí está, la deidad. Ese es el tema que vamos a estudiar esta tarde, la deidad. La palabra de Dios menciona 3 textos donde se habla del término deidad o divinidad. El primer texto se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo 20. Y es el que acabamos de leer. Romanos capítulo 1, versículo 20. Y dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El segundo texto está en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Y dice así: porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad. ¿Hablando de quién? Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Luego dice Hechos 17, 29. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad ser semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de artificio o de imaginación de hombres. Entonces, estos 3 textos hablan del mismo término: deidad, divinidad, en el caso de Cristo, y luego vuelve a mencionar el término divinidad. La Biblia en ninguna parte de la Biblia menciona Trinidad. Nunca. Porque el término Trinidad es un término pagano. Viene del paganismo. Se creó con Nimrod, Semiramis y Tamuz, la Trinidad pagana. Entonces, el término Trinidad es incorrecto. Pero la Biblia sí habla de deidad. Ahora, la pregunta a hacernos sería: si la Biblia no habla de Trinidad, pero la Biblia habla de deidad, ¿cuántos componen la deidad? Bueno, esta tarde les voy a estar mostrando Biblia y espíritu de profecía. Biblia y espíritu de profecía. ¿Correcto? El primer párrafo del espíritu de profecía se encuentra en el libro de Evangelismo, página 445, párrafo 3. Y dice así: una vez tras otra, tendremos que enfrentarnos con la influencia de hombres que estudian ciencias de origen satánico, a través de los cuales Satanás está trabajando para reducir a la nada a Dios y a Cristo. Y dice acá: tanto el Padre como el Hijo tienen, ¿qué dice ahí? Una personalidad. Hay quienes dicen que en el Padre está el Hijo y en el Hijo está el Padre. Pero la mensajera del Señor dice: el Padre tiene una personalidad y el Hijo tiene una personalidad, diferentes el uno del otro. Cristo declaró, ¿qué fue lo que Cristo declaró en Juan 10:30? Yo y el Padre, ¿cómo es que son uno si cada uno tiene su personalidad? Escuche, ¿qué dijo el Señor Jesús en la oración de Juan capítulo 17? Señor, te ruego para que sean uno, como tú y yo somos. Son uno en propósito, son uno en omnipotencia, son uno en omnisapiencia, son uno en omnipresencia, son uno en querer salvar a la humanidad y todas las demás cosas que les caracterizan. Sin embargo, fue el Hijo de Dios
el que vino al mundo en forma humana. Fíjense qué interesante. El Padre tiene su personalidad y el Hijo tiene su personalidad. Pero de esas dos personalidades, el que se hizo hombre fue el Hijo. ¿Por qué es Hijo? Yo en una ocasión le pregunté a un testigo de Jehová. Los testigos de Jehová tienen la doctrina de Arrio. ¿Qué creía Arrio? Arrio creía que Dios era uno, así, solito. Que el Hijo había sido engendrado en algún momento en la eternidad. Fue engendrado. Y que el Espíritu Santo era la fuerza activa de Dios. Entonces yo una ocasión le pregunté a un testigo de Jehová, ¿por qué es Hijo? ¿Por qué? Si dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este verbo se hizo Dios, ¿por qué era Hijo entonces? ¿Por qué se hizo Hijo? Simple y sencillamente por la razón de que Él, siendo parte de la deidad, tomó la forma de hombre y se engendró como hombre. Bajo la naturaleza de hombre llegó a ser Hijo, pero antes de ser Hijo, ¿qué cosa era? Uno con el Padre. Por eso es Hijo. Solo que Arrio enseñaba que fue engendrado antes. Dice, poniendo a un lado su ropaje real, hablando de Cristo, y su corona regia, vistió Cristo su divinidad con humanidad, a fin de que la humanidad, mediante su sacrificio infinito, llegara a participar de la naturaleza divina y escapara de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Bien, vean este otro. Evangelismo, página 445, párrafo 4. He sido instruida para que diga, no hay que confiar en las opiniones de los que buscan ideas científicas avanzadas. Se han hecho exposiciones como la siguiente: el Padre es como la luz. El Padre es como la luz, es suposición que se hace, invisible. El Hijo es como una luz encarnada y el Espíritu es como la luz derramada. Esas son las suposiciones que algunos hacen. Sí, el Padre es como la luz, invisible, el Hijo es como una luz encarnada y el Espíritu como una luz derramada. Otras suposiciones que algunos hacen: el Padre es como el rocío, vapor invisible. El Hijo es como el rocío reunido en bellísimas gotas. El Espíritu es como el rocío derramado en el asiento de la vida. Otra exposición de esta es que dice: el Padre es como el vapor invisible, el Hijo es como la nube plomiza, el Espíritu es la lluvia que cae y obra con poder refrescante. ¿Será que son ciertas esas suposiciones? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, vamos esta tarde a avanzar lo más que podamos en este tema, donde estamos hablando de la deidad. Y vamos a la palabra de Dios, a Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Vamos a la palabra de Dios. Yo voy a poner las bases, Biblia y testimonios sobre el tema de la deidad. Yo no voy a discutir, yo no voy a pelear, yo no voy a argumentar si Arrio tenía razón, si los dualistas tienen o no tienen razón. Yo esta tarde lo que le voy a dar a ustedes es Biblia y testimonios. A la ley y al testimonio saque sus conclusiones. Vamos a Isaías capítulo 40, versículo 28. Isaías capítulo 40, versículo 28. Dice así la palabra de Dios. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Según esto, Dios, ¿cómo es? Eterno. ¿Quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? ¿Por qué?
Así es. Mire, contestando a lo que acabamos de leer hace un momento, contestando la pluma inspirada, le contesta esto. Todas estas representaciones espiritistas. ¿Cuáles representaciones espiritistas? El que dice que el Padre es como una luz invisible, que el Hijo es como una luz encarnada y el Espíritu Santo como la luz derramada. El que dice que el Padre es como el rocío, vapor invisible, el Hijo como el rocío reunido en bellísimas gotas y el Espíritu como el rocío derramado. O por ejemplo el que dice que el Padre es como el vapor invisible, el Hijo es como una nube plomiza y el Espíritu es la lluvia que cae. Bueno, ella le llama todas estas representaciones espiritistas. No son absolutamente nada. Son imperfectas y ¿qué más? Falsas. Debilitan y disminuyen la majestad que no puede compararse a ninguna cosa de origen terrenal. Dios no puede compararse con las cosas que sus manos han creado. Estas no son más que cosas terrenales que sufren bajo la maldición de Dios a causa de los pecados del hombre. El Padre no puede describirse mediante cosas de la tierra. El Padre es toda la plenitud de la divinidad, corporalmente, y es invisible a los ojos mortales. ¿Qué cosa es el Padre? ¿Toda la plenitud de qué? De la divinidad. ¿Qué dice acá la Biblia, el texto que acabo de leer? Hablando del Padre, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. La Biblia dice cómo es Dios y el espíritu de profecía también menciona cómo es Dios. Dice que el Padre no se puede describir mediante las cosas de la tierra. La doctrina del panteísmo, la doctrina que introdujo el doctor Kellogg, precisamente atentaba contra esto, porque el panteísmo enseña que Dios está en todo. Dios está en ti, Dios está en este púlpito, Dios está en el árbol, Dios está en un perro, Dios está en un caballo. Eso enseña la doctrina del panteísmo. Ahora, eso hablando del Padre, vamos a ver qué dice del Hijo. ¿Por qué es Hijo? Porque se encarnó. Y antes de ser Hijo, ¿qué era? Era uno con el Padre. Vamos a ver qué dice del Hijo. Vamos a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Versículo 5. Romanos 9:5. Mire lo que dice la palabra de Dios. De quienes son los padres de los cuales vino Cristo, según la carne, el cual es, ¿qué dice? A ver, léalo más fuerte, ¿el cual es qué? Dios. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre. Amén. ¿Qué dice la escritura de Cristo? Dice que Cristo vino de los padres, sí, que vino según la carne, pero dice que Él es, ¿qué cosa? Él es Dios. Los dualistas, que no son dualistas, realmente son arrianos, tienen la doctrina de Arrio, solo que ellos se hacen llamar dualistas, porque dualistas es dos, dicen que el Espíritu Santo no es una persona, no tiene personalidad, ellos dicen que solamente es el Padre y el Hijo. Ellos comienzan haciendo esa enseñanza, que solo es el Padre y el Hijo, pero cuando ya vas a estudiando más a fondo su enseñanza de ellos, terminan diciéndote que Cristo era engendrado. No engendrado porque se engendró en la carne, no. Engendrado porque Dios lo engendró en algún momento, en el espacio del tiempo. Pero no reconocen que Jesús es Dios. Y ellos dicen que estos textos que dicen que Jesús era Dios, bueno, sí, dicen, porque el Padre es Dios, y si tiene un hijo, su hijo también va a tener parte de Dios. Dice, es como tú, por ejemplo, dice, tú eres hombre. Si tú engendras un hijo, tu hijo va a ser hombre. Dios es Dios, entonces si engendró un hijo, va a ser parte de Dios, pero no es 100% Dios. Pero aquí dice que Cristo es
Dios. ¿Y qué dice la inspiración? El Hijo es toda la plenitud de la divinidad manifestada. Amén. El Hijo es toda la plenitud de la divinidad manifestada. Toda la plenitud de la divinidad. La palabra de Dios declara que Él es la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1:3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí se muestra la personalidad de ¿quién? Del Padre. Evangelismo 4:46, párrafo 2. El Hijo, al igual que el Padre, tiene toda la plenitud de la divinidad. Es parte de la deidad. Y alguno podrá decir, bueno, hasta ahí no tengo ningún problema. ¿Qué del Espíritu Santo? Bueno, vamos a Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. ¿Lo tenemos? Hechos, capítulo 5. Y vamos a leer en el versículo 3 y en el versículo 3 y versículo 4. Hechos 5, versículo 3 y versículo 4. Dijo así: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿A quién le mintió Ananías? Al Espíritu Santo. Y te quedases con parte del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? ¿De quién está hablando el contexto? De Dios. No, primero ¿a quién menciona? Al Espíritu Santo. Y luego, ¿qué dice del Espíritu Santo? Primero dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? ¿A quién le mintió? Y luego el versículo 4 dice que ese Espíritu Santo, ¿quién es? Dios. ¿Qué dice la inspiración? Vamos a ver qué dice la inspiración. Porque yo voy dando Biblia y espíritu de profecía. Vamos a ver qué dice la inspiración. El consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo. El Espíritu en toda la... Es el Espíritu en toda la plenitud de ¿qué dice ahí? De la divinidad. Vuelvo a leer. El consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo. Es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina. Todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador, ¿qué? Personal. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaboran con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Testimonios especiales, serie B, 762. O también se encuentra en el libro de Evangelismo, página 446. Pero los dualistas modernos, los arrianos, dicen, no, ese párrafo no está en el original. Yo me acuerdo cuando convivía
con reformistas, sacabas un párrafo que no iba de acuerdo a lo que ellos enseñan o creen, rápido su argumento era: ese párrafo no lo escribió la hermana White, no está en el original, no existe, fue añadido. Claro, cuando no nos conviene, pues no está en el original. Les voy a poner un ejemplo. El primero que empezó a atacar la doctrina del Espíritu Santo, el primerito fue Arrio, al Espíritu Santo y a Dios. Pero el primerito, como adventista del séptimo día, fue un joven llamado Cristian Silva. No Cristian David, Cristian Silva, hijo de un pastor adventista. Finalmente este Cristian Silva se puso a poner fechas, dijo que si las fechas que él estaba poniendo no se cumplían, que lo consideraran un falso profeta. No se cumplieron las fechas y ya hoy ya no se escucha tanto. Pero le voy a poner un ejemplo de lo que él hacía. Él empezó a citar textos fuera de contexto de la Biblia y empezó a citar párrafos del espíritu de profecía. Y uno de los libros que él utilizó para citar el espíritu de profecía, uno de los libros que él utilizó fue Patriarcas y Profetas. Y dice él: mira, Génesis solamente habla del Padre y del Hijo. Y Patriarcas y Profetas en su capítulo 1 solamente habla del Padre y del Hijo, no hablan del Espíritu Santo. Y utilizaba él el espíritu de profecía para argumentar que el espíritu de profecía no hablaba del Espíritu Santo. Pero ¿qué creen? Pobrecito, le falló. Porque él no se percató que hay más de 50 citas del espíritu de profecía que hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como parte de la deidad. Cuando él empieza a descubrir esas citas, ¿qué creen que fue lo que dijo? Dijo él: Jezabel, o sea que la hermana Juárez era Jezabel. Jezabel está apoyando la Trinidad, doctrina católica, Jezabel. Y le empezó a decir a sus seguidores, y eso quedó grabado, hay videos en YouTube, yo no sé si ya los bajarían, donde adventistas que seguían ciegamente a Cristian Silva están quemando los libros del espíritu de profecía, porque Elena de White era Jezabel, porque habló de la Trinidad. Tremendo a lo que nos lleva esa doctrina, esa enseñanza. Porque tú no puedes borrar lo que el espíritu de profecía dice. No lo puedes borrar. Yo por eso esta tarde voy a poner fundamento, Biblia y testimonios. Si nosotros nos queremos cerrar, si nosotros no queremos reconocer, está bien. Pero yo voy a dar un fundamento, Biblia y testimonios. Por ejemplo, dicen, el único texto que habla de los tres, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es Mateo 28:19, donde dice: id pues y predicar el Evangelio bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dicen los que defienden el dualismo o la doctrina arriana más bien, dicen, ese texto no está en el original. Mateo 28:19 no está en el original. Bueno, está bien. Vamos a decir que no está en el original, pero no es el único. Les voy a dar varios pasajes. Vamos a empezar a ver pasajes. Vamos ahorita a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Vamos a Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Si su Biblia no tiene verso 14, pues va a estar en el versículo 13. Pero si tiene verso 14, entonces en el verso 14 está. Y dice así la palabra de Dios: la gracia del Señor Jesucristo. 1. El amor de Dios. 2. La comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. A esta cita bíblica que acabo de leer, vamos a añadirle una cita del espíritu de profecía. Y mire lo que dice la palabra de Dios: los eternos dignatarios celestiales, Dios, Cristo y el Espíritu Santo. ¿Decimos amén?
armándolos a los discípulos con algo más que una mera energía mortal, avanzaron con ellos para llevar a cabo la obra y convencer de pecado al mundo. Manuscrito 145 de 1901. ¿Los eternos qué? Dignatarios. ¿Cómo es el Padre? Eterno. ¿Cómo es el Hijo? Eterno. ¿Cómo es el Espíritu Santo? Eterno. ¿Queremos comprobar eso? No es mi tema, porque ese es otro tema, pero queremos comprobar eso, que los tres son eternos. ¿Por qué ella les llama eternos dignatarios? ¿Por qué ella les llama los eternos dignatarios? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué les llama los eternos dignatarios? ¿Quieren comprobarlo? Vayan por favor conmigo a Deuteronomio 33. Deuteronomio 33, 27. Vamos a ver por qué la mensajera le llama eternos dignatarios a los tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Deuteronomio 33, 27. Deuteronomio 33, 27. Aquí está el Padre. Mira lo que dice la palabra de Dios sobre el Padre. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos. Él echará delante de ti al enemigo y dirá, destruye. ¿Qué dice Deuteronomio 33, 27? Que Dios es eterno. ¿Y será que el Hijo también es eterno? Vamos a verlo. Vamos a Isaías 9:6. Vamos a Isaías 9:6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice así, Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El principado será sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe. ¿De quién está hablando este texto? De Cristo. Según Isaías 9:6, ¿Cristo es eterno? También. Ahora yo pregunto, ¿será que el Espíritu Santo es eterno? Vamos a Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces la palabra dice que el Padre es eterno, que el Hijo es eterno y que el Espíritu es eterno. Por eso ella le llama los eternos dignatarios. Pero no solamente son eternos, sino que tienen otras características más. Los tres son creadores, son omniscientes, son omnipotentes, pero ese no es mi tema ahorita. Mi tema ahorita es otro. Yo, para hablar de la deidad, puedo presentar el tema de la deidad en 8 o 9 temas. Porque tengo un tema que se llama el ángel de Jehová, que era Cristo. Tengo otro tema donde menciono que Jehová del Antiguo Testamento es el Jehová del Nuevo Testamento. Es decir, Cristo es Jehová, el Padre es Jehová y el Espíritu Santo es Jehová. Ese es otro tema. Tengo otro tema para hablar de los 24 atributos del Espíritu Santo. Muestro con la Biblia que el Espíritu Santo tiene una personalidad, no es un espíritu desencarnado. Ese es otro tema, ya llevamos 3. Este que estoy dando es otro tema. La deidad con la Biblia, que son 3, es otro tema. La diferencia entre Trinidad y deidad. O sea que este tema de la deidad es muy amplio. Entonces ella le llama a los eternos dignatarios: Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Veamos esta otra cita. Necesitamos comprender
que el Espíritu Santo, ¿qué dice? Es una persona. Es una persona. Así como Dios es persona y anda en nuestros terrenos. Manuscrito 66 de 1899. Este es un extracto de un discurso dado a los alumnos del colegio de Avondale, Australia. Ahora miren, les voy a decir algo. Los defensores del dualismo, o más bien del arrianismo, porque no es dualismo, porque terminan creyendo la doctrina de Arrio, terminan enseñando que solo Dios es uno, que Cristo es Hijo de Dios, menor engendrado, y el Espíritu Santo, dicen ellos, el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús, es el Espíritu del Padre. Los defensores de Arrio y todos los pastores que están defendiendo a Arrio, porque es lo que defienden realmente, aunque digan que no, ellos dicen lo siguiente. ¿Qué dicen los defensores de Arrio? Dicen lo siguiente ellos. Dicen, el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y el Espíritu de Cristo. Cristo es engendrado, es menor que el Padre, es Hijo de Dios. Ajá. Y dicen ellos, los pioneros no creían en el Espíritu Santo. Los pioneros eran arrianos. ¿Ustedes qué piensan? Sí, tienen razón. Jaime White, esposo de Ellen de White, era arriano. Quiere decir que creía que el Padre solo es Dios. El Hijo es menor, no es Dios, y el Espíritu Santo es la fuerza activa. Pero no solamente lo creía él, lo creían otros pioneros. ¿Pero qué creen? Los pioneros no solamente creían eso, los pioneros guardaban el domingo, los pioneros comían carne de puerco, los pioneros fumaban puro, tomaban trago. Claro que sí, los pioneros hacían todas esas cosas, pero la luz se les fue dando en forma prolongada y fueron viendo verdades que antes no conocían. Por ejemplo, cuando usted estudia los 9 testimonios para la iglesia, los 9 testimonios, hay una pareja que le está diciendo a la hermana White, hermana White, es que no debemos comer carne de puerco porque es un alimento inmundo. Y dice ella, si Dios quiere mostrarnos eso, nos los mostrará. Y más adelante lo mostró dando la reforma pro salud en 1863. Así como dio la enseñanza de que el sábado se tenía que guardar y no el domingo, así como dio la enseñanza, los pioneros también creían que el alma era inmortal y no era así. Entonces, los pioneros creían muchas cosas. Entonces, si nosotros decimos, hay que volver a lo que creían los pioneros, pues depende. A lo que creían, sí, después de que toda la luz les fue dada. Pero no a lo que creían en 1844, porque entonces tengo que guardar el domingo, comer carne de puerco, fumar puro, volverme arriano. ¿Se dan cuenta? Pero ellos argumentan que los pioneros creían así, pero yo les voy a decir algo. La mensajera del Señor, aunque Jaime White creía así, la mensajera del Señor nunca acusó a su esposo. No lo acusó. Ella nunca desde un púlpito se puso a decir, Jaime White, mi esposo, está mal porque él no cree en el Espíritu Santo y en su personalidad. No, ella no dijo eso. Pero ella lo que hacía era escribir. Ella sabía lo que él creía. Ella sabía las enseñanzas que él tenía, lo que él traía, porque él venía de otra iglesia. Pero ella no lo acusaba. Ella solamente escribía lo que Dios le revelaba. Y poco a poco las ideas arrianas se fueron echando por tierra. Las ideas de Arrio. Escuchen este otro párrafo. El Espíritu Santo tiene, ¿qué dice ahí? Una personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestros espíritus. Y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina, además, porque en caso contrario, no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios.
Y dice, citando Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está delante de él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Ahora, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo da testimonio. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo intercede con gemidos. Así dice. Si el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Jesús, ¿quiere decir entonces que el Espíritu Santo intercede por él mismo? ¡Qué tontería tan grande! O sea, dicen, es que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Jesús. Ok, entonces Jesús intercede por él mismo. Porque la Biblia dice en Romanos 8 que intercede, igual que Cristo intercede. Ah, ahí está, intercede porque es Cristo el que intercede a través de su Espíritu Santo. Pero según las mensajeras del Señor, tiene una personalidad. Pues de lo contrario no podría dar testimonio a nuestros espíritus. Y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Luego dice, debe ser una persona divina. Además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos. Manuscrito 20 de 1906, también encontramos esta cita en el libro Evangelismo, página 447, párrafo 4. Por favor, póngale atención a esta otra cita. El príncipe del poder del mal, o sea, Satanás, puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad. ¿Cómo se llama? El Espíritu Santo. ¿Por qué el diablo ataca tanto? Porque hemos visto tanta división dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Grupos que se están levantando y agarran esta enseñanza como si fuera verdad presente, como si fuera uno de los pilares fundamentales. Mire, le voy a decir algo. Cada quien es libre, porque Dios ha dado esa libertad, de enseñar lo que se le dé la gana. De verdad. Si usted quiere enseñar un disparate, usted se puede poner a enseñar un disparate. El problema es que los que traen estas enseñanzas en nada están ganando almas. No están ganando almas para Dios. ¿Por qué? Porque ellos van a los adventistas del séptimo día y les dicen, todo este tiempo tú has estado mal, has creído mal, porque tú estás creyendo en la Trinidad pagana. Y no conforme van y le dicen, ¿qué bautismo tienes tú? El bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, hombre, ese es un bautismo pagano. Te tienes que volver a bautizar en el nombre de Jesús. ¿Me das agua, por favor? Aquí está mi vasito. Te tienes que volver a bautizar en el nombre de Jesús. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Ganan almas para Cristo? No. Dividen las iglesias porque no pueden llegar con la enseñanza del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no es Dios, con gente nueva. Y van pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, y hacen sus conferencias. Es tiempo de conocer a Dios. Es tiempo de conocer a Dios. Y lo que van enseñando que es tiempo de conocer a Dios, que el Espíritu Santo no es persona, no es Dios, que estamos mal, que tenemos una doctrina babilónica. La mensajera del Señor entonces está mal. Por eso Cristian Silva, cuando descubrió estas citas, dijo Cristian Silva, Jezabel cree en la Trinidad, quemen sus libros. Pero ¿será que solamente ella habla de la deidad como tres? A ver, vamos a ver, ya vimos qué dijo Pablo sobre la deidad en Corintios. Vamos a ver qué dijo Pedro sobre la deidad. Primera de Pedro. Capítulo 1.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. A ver, vamos a leer lo que dijo el apóstol Pedro. Dice así. Primera de Pedro 1, 2. Dice: elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación ¿de quién? Del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre ¿de quién? Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Cuántos está mencionando Pedro? ¿Igual que Pablo? Ah, no, pero solamente Mateo 28, 19. No solamente es Mateo 28, 19. Y a lo largo de este tema le voy a dar todas las citas. Todas. Pablo en Corintios dice Jesús, el Espíritu, el Padre. Pedro en su carta dice el Padre, el Espíritu, Jesús. Leo otra cita del Espíritu de profecía. Debemos cooperar con los tres poderes más elevados del cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos poderes trabajarán mediante nosotros, convirtiéndonos en obreros juntamente con Dios. Testimonios especiales, serie B, de 1905. Miren en qué año está escribiendo ella eso. 1905. Quiere decir que para esa fecha ya la mensajera tenía un concepto claro de lo que era deidad. Obviamente, vuelvo y repito, los pioneros no solamente eran arrianos, sino que creían muchísimas cosas más que no eran correctas. Pero la luz, dice, es como, el conocimiento de la verdad es como la luz de la aurora, va en progreso, en progreso, en progreso. Dios le fue dando las verdades hasta que tuvieron un cúmulo de verdades, incluyendo en el concepto de la deidad. Otra cita más. Esta cita se encuentra en El deseo de toda la gente, es página 625, párrafo 1. Pero yo ya no terminé de decirles. ¿Por qué el diablo ataca tanto el Espíritu Santo? Porque dice que el poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios. ¿Y qué? Es decir, ¿quién es el que le está haciendo frente al diablo en estos momentos? El Espíritu Santo. Por eso lo ataca tanto. Por eso lo ataca tanto. ¿Cristo dónde está Cristo? En el cielo, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. ¿Dónde está el Padre? ¿Quién está con nosotros en este momento? El Espíritu Santo. Por eso es tan atacado. No se admire y no se sorprenda de tanta división, de tanto ataque que hay contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es natural, porque es el que le está resistiendo a Satanás. Ahora sí, vamos a esta cita. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos. Y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podría ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención, ¿de qué dice? De la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no como energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Amén. Pero entonces dicen que es una energía, que es el Espíritu de Jesús, que es el Espíritu del Padre, es una energía. Ya sé lo que van a decir los dualistas arrianos. Esa cita no está en el original, fue añadida. Sí, claro, las más de 50 citas de la mensajera del Señor, ninguna está en el original, solo las que ustedes enseñan. Esas sí están en el original, pero estas no, fueron añadidas. Qué triste que ese sea el argumento que usemos para atacar una doctrina tan importante. Yo le voy a decir una cosa: toda blasfemia y todo pecado será perdonado a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sigue diciendo esta cita: el Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Es decir, sin el Espíritu Santo, el sacrificio de Cristo no tiene ningún valor. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente
partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su espíritu con poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. ¿Cuántos queremos orar por el Espíritu Santo? Ya casi no se ora por el Espíritu Santo. Satanás también está trabajando mucho en esa área. Deseo de toda la gente, página 625, párrafo 1. Ya vimos lo que dice Pablo sobre la deidad. 3. Pedro sobre la deidad. 3. ¿Qué diría Judas? No Judas Iscariote, sino Judas Tadeo. ¿Qué cosa diría? Vamos a Judas. Vamos a Judas. Ese librito que está antes de Apocalipsis. Y vamos al versículo. Este no tiene capítulo, así que, bueno, sí tiene capítulo 1. Pero vamos a leer en el versículo 20 y en el versículo 21. 20 y 21. Miren qué clarito es la palabra de Dios. Dice así: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando ¿en quién? Espíritu Santo. Conservados en el amor ¿de quién? Esperando la misericordia de nuestro Señor. ¿Cuánto menciona ahí? Nuevamente. Lo menciona Pablo en Corintios, lo menciona Pedro en su carta y lo menciona Judas en su carta. ¿Ven cómo estamos llevando Biblia y espíritu de profecía? Miren lo que dice esta cita. Esta cita se encuentra en el devocional Alza tus ojos, página 146, párrafo 4. Dice así: la obra de la salvación no es un asunto pequeño, sino tan vasto que las más elevadas autoridades aprenden por la fe expresada por el instrumento humano. La eterna, ¿qué dice ahí? ¿La eterna qué? Deidad. La eterna deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Decimos amén? La eterna deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está involucrada en la acción requerida para dar seguridad al instrumento humano y unir a todo el cielo para que contribuya al ejercicio de las facultades humanas, a fin de alcanzar la plenitud de los tres poderes para unirlos en la gran obra designada. Uniendo los poderes celestiales con los humanos, los hombres pueden llegar a ser, por medio de la eficacia celestial, participantes de la naturaleza divina y obreros juntamente con Cristo. Qué clarito, ¿verdad? La eterna deidad. Si se dan cuenta, la mensajera del Señor nunca usa el término Trinidad, porque el término Trinidad es un término pagano. Pero el hecho de que ella no use el término Trinidad no quiere decir que no crea o no creía o Dios no le reveló lo que también está revelado en la Biblia, que la deidad está compuesta por ¿cuántos? Por tres. Pero más sin embargo ella dijo el trío divino. El trío divino. Pero nunca usó el término Trinidad, porque el término Trinidad no es bíblico. Y por eso ella dice aquí la eterna deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como tal como lo menciona Judas. Vamos ahora a ver qué dice Juan. Vamos a ver ahora qué dice Juan. Primera de Juan. Por cierto, hay algunas Biblias que ese texto ya no lo tienen. Y dicen, no, que ese texto no existe en el original. Otros dicen sí existe. Y otros dicen no existe. Y fue añadido. Y bueno, vuelvo y repito, siempre que nos conviene, no existen. Pero cuando nos conviene, ahí sí existen. Primera de Juan capítulo 7. Primera de Juan capítulo 5, versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno.
Primera de Juan, capítulo 5, versículo. Ya leímos a Pedro, ya leímos a Pablo, ya leímos a Judas, ahora leemos a Juan. Los 4 apóstoles coincidían en lo mismo. Una deidad compuesta por 3 personas eternas. Leamos ahora el espíritu de profecía. Esta cita se encuentra consejos sobre ¿cómo se llama este libro? Consejos sobre salud. ¿Es así el nombre del libro? Consejos sobre salud. Sí, creo que sí, es Consejos sobre salud. Dice aquí esta cita, Consejos sobre salud, página 219, párrafo 2. Dice, la divinidad se conmovió de piedad por la humanidad. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. ¿Cuántos participaron en ese plan? La deidad, los 3, la divinidad, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Con el fin de llevar a cabo plenamente ese plan, se decidió que Cristo, el Hijo unigénito de Dios, se entregaría a sí mismo como ofrenda por el pecado. ¿Con qué se podría medir la profundidad de este amor? Dios quería hacer que resultara imposible para el hombre decir que hubiera podido hacer más. Con Cristo dio todos los recursos del cielo para que nada faltara en el plan de la elevación de los seres humanos. Es decir, en este plan ideado por la divinidad, por la deidad, en este plan se dio todo, porque de esos 3 seres eternos, uno de ellos decidió hacerse hombre, que se convirtió en el Hijo. Porque se hizo Hijo, porque se engendró en forma humana. Vamos a seguir hablando si la Biblia menciona que la deidad son 3. ¿Les parece? Vamos ahora a Efesios. Vamos nuevamente con el apóstol Pablo. Efesios, capítulo 1. Vamos de nuevo con el apóstol Pablo. Efesios, capítulo 1, versículo 2. Es lo que dice aquí la palabra de Dios. Gracias sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y de quién más. Ahí está, pastor. Solamente está mencionando a 2. Pablo era dualista. ¿Seguro que está mencionando a 2? Acuérdese que un texto sin contexto, ¿qué cosa es? ¿Qué dice el versículo 13? En el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis, fuiste sellados por medio de quién. Ahí está. ¿Quieren sacar todo de un solo texto? No, hay que ver el texto dentro del contexto. Nuevamente, ¿de cuántos está hablando? De 3, la palabra de Dios. Ahora vamos de nuevo al espíritu de profecía. ¿Qué dice el espíritu de profecía? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los 3 santos dignatarios del cielo, han declarado que darán poder al hombre para que venza a las potestades de las tinieblas. Se prometen todos los recursos del cielo a los que mediante sus votos bautismales han hecho un pacto con Dios. ¿Decimos amén? Alabado sea Dios. Manuscrito 92 de 1901. Esta cita también la puede usted encontrar en el comentario bíblico, no teológico, sino en el comentario bíblico de Elena de White. Elena de White tiene un tomo, es el tomo 7. De hecho, le voy a dar un dato. Esta cita que acabo de leer, está aquí, mire, en la Biblia comentada. Si usted tiene la Biblia comentada, usted se va a Mateo 28 y ahí va a encontrar esa cita. Porque todos los comentarios que están en la Biblia comentada han sido tomados del tomo 7 del comentario bíblico del espíritu de profecía. ¿Por qué se llama comentario bíblico?
porque acomodan todos los pasajes de la Biblia y acomodan los párrafos en los cuales ella habló de alguno de esos pasajes bíblicos. Pero no es comentario teológico, es el comentario del espíritu de profecía. Entonces, todos esos comentarios los colocaron aquí en la Biblia de estudio. Entonces, por eso, esa cita que acabo yo de leer está en esa Biblia de estudio, en el comentario de Mateo 28, 19, donde dice: id y predicad el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí habla de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los tres santos dignatarios del cielo, que ellos han declarado que darán poder al hombre para que venza las potestades de las tinieblas. Se prometen todos los recursos del cielo a los que mediante sus votos bautismales han hecho un pacto con Dios. Sigamos adelante. Los que proclaman el mensaje del tercer ángel, o sea, nosotros, deben revestirse de toda la armadura de Dios a fin de resistir valientemente en su puesto frente a la detracción y la falsedad, librando la buena batalla de la fe, resistiendo al enemigo con la expresión escrito está. Póngale atención a las letras en rojo. Manténgase donde los tres grandes poderes del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, puedan ser su eficiencia. Estos poderes obran con el que se entrega sin reservas a Dios. La fuerza del cielo está a las órdenes de los creyentes de Dios. El hombre que hace de Dios su confianza está protegido por un muro inexpugnable. El Atalaya del Sur, del 23 de febrero de 1904. Página 122. ¿Saben que el apóstol Pablo habló mucho de la deidad? Como tres. Vamos a Gálatas ahora. Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. ¿Qué dice? Gálatas, capítulo 1, versículo 3. Gracias sea a vosotros, el Padre. Gracias sea a vosotros y paz de vuestro Dios, el Padre y de nuestro Señor. Pero ahí mismo en su carta, él dice: yo no puedo terminar mi carta sin mencionar al tercer santo dignatario. Gálatas 5:16. ¿Qué dice? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Es decir, en todas las cartas de los apóstoles, cuando tú lees la carta totalmente, vas a encontrar al Padre, vas a encontrar al Hijo y vas a encontrar al Espíritu Santo. Y vas a encontrar textos como los que hemos estado leyendo en un solo texto, donde también en un solo texto se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es por eso que la mensajera del Señor no puede decir algo diferente, porque si ella escribiera algo diferente estaría contradiciendo lo que la Biblia dice. Ahora, yo estoy aquí dando Biblia y testimonios, pero yo esta doctrina la defiendo con pura Biblia. Yo estudié con un testigo de Jehová, arriano de corazón, que no cree que Jesús es Dios y que no cree que el Espíritu Santo es Dios, una fuerza activa. Y me tocó estudiar con él punto por punto, desde Jesucristo, si era Jehová, no era Jehová. Porque les voy a decir, les dije, ese es otro tema. Con la Biblia comprobamos que el Padre es Jehová, que el Hijo es Jehová y el Espíritu Santo es Jehová. O sea, este tema que yo estoy dando, esto es una probadita. Esto es amplio, tenemos para estudiarlo toda una semana. El tema de la deidad. Sí, vamos a estar allá. Terminando campaña allá donde nos invitaron. Vamos a estar acá, pero vamos a dar campaña allá. Bien, dice aquí Gálatas 1, 3, 5 y 16. Miren lo que dice el espíritu de profecía.
Cuando por el arrepentimiento y la fe aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Señor perdona nuestros pecados y nos libra de la penalidad prescrita para la transgresión de la ley. El pecador aparece delante de Dios como una persona justa, goza del favor del cielo y por el Espíritu tiene comunión con el Padre y con el Hijo. ¿Se dan cuenta que no es lo mismo? El Espíritu, habla de él como que el Espíritu acá. El Espíritu es el que hace una obra especial para que ese pecador ahora tenga comunión con el Padre y con el Hijo. Por eso el Espíritu Santo es tan atacado, por el trabajo que se le ha encomendado a él. Esto está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 217, párrafo 2. Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 3 al 7. Romanos capítulo 1, versículo 3 al 7. Mire lo que dice aquí. Qué hermoso está este pasaje. Dice el verso 3. Tocante a su Hijo Jesucristo nuestro Señor, que fue hecho de la simiente de David según la carne, que fue declarado ser el Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, los llamados de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz de vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor. ¿De cuántos está hablando ese pasaje? ¿De cuántos está hablando el pasaje? ¿No le pusieron atención? En el verso 4 dice que fue declarado ser hijo de Dios por el poder según el Espíritu de ¿qué? Y luego dice Dios Padre y Dios Hijo. Está hablando de la deidad, de los tres. Veamos otra cita del Espíritu de profecía. Digo, yo no sé si usted lleva la cuenta cuántas citas voy presentando el Espíritu de profecía, pero he querido presentar Biblia y Espíritu de profecía. Biblia y Espíritu de profecía. Bien, otra cita del Espíritu de profecía. ¿Cuál es la fortaleza de los que en pasados tiempos padecieron persecución por causa de Cristo? Consistió en su unión con Dios, con el Espíritu Santo y con Cristo. ¿Decimos amén? Esto está en el tomo 2, Testimonios Selectos, tomo 2, página 108, párrafo 4. Testimonios Selectos, tomo 2, página 108, párrafo 4. Entonces, todos los que murieron en la hoguera, los que murieron despedazados por fieras, los que murieron siendo torturados, ¿en qué consistió su fortaleza? ¿De dónde obtuvieron esa fortaleza? En la unión que tenían con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Así es. Mateo. Vámonos a Mateo ahora. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17. Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice la palabra de Dios. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí que una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Ahora, algunos tratan de explicar y decir, entonces el Espíritu Santo es una paloma. No.
No es que el Espíritu Santo sea una paloma. Descendió como en forma de paloma, pero no es que sea una paloma. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo es? ¿Cómo son sus ojos? Si tiene una personalidad, ¿cómo es su pelo? Porque la Biblia dice el anciano de días del Padre y la Biblia dice el Hijo del Hombre. ¿Cómo es el Espíritu Santo? Dice la mensajera del Señor. En cuanto a eso, el silencio es elocuencia. Es un misterio. Es un misterio. Las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y lo que no ha sido revelado no nos pertenece. Pero hoy en día hay gente inteligentísima que quiere explicar que el Espíritu Santo es la fuerza activa del Padre. Es el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo, dicen los dualistas arrianos. Hermano, yo únicamente por fe creo, por lo que estoy leyendo en la Biblia, que son tres en la deidad, por lo que estoy leyendo en el Espíritu de Profecía, que son tres en la deidad, pero de ahí a que me meta a juzgar, a investigar, ¿cómo es el Espíritu Santo? ¿Cómo son sus pies? ¿De qué color es su piel? Es un misterio, pero por fe creo que son tres porque la Biblia lo dice, amén, lo dice. Y hemos sido mandados a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, van a decir, no, pero que eso es pagano, porque la Trinidad eran tres. Yo se las voy a cambiar. Así es, yo se las voy a cambiar a los que dicen que eso es pagano. Yo se las voy a cambiar. Pregunto, ¿el diablo imita todo lo de Dios? ¿Dios tiene un día de descanso? ¿El diablo tiene el suyo? Dios dice, morirás. ¿El diablo qué dice? No morirás. El hecho de que haya una Trinidad pagana me confirma que hay una deidad divina. Porque el diablo imitó. ¿Sí me estoy dando a entender? El hecho de que haya una falsa Trinidad, y no que Dios sea trino, no, pero el hecho de que el diablo inventó una Trinidad, porque en todos los lugares, por ejemplo, los egipcios tenían aproximadamente 2000 dioses. Imagínense, 2000 dioses, los egipcios. Pero de esos 2000 dioses, solo 3 eran los principales. Y esos 3 dioses que en cada civilización eran los principales, siempre fue el Sol, la Luna y Venus, que eran Nimrod, Semiramis y Tamuz. El hecho de que exista una trinidad falsa pagana, yo no lo veo por el lado equivocado, yo lo veo por el lado positivo. Quiere decir que el diablo imitó o quiere imitar a la deidad que existe real. Yo creo que existe, yo creo que es real, porque la Biblia lo menciona, el Espíritu de Profecía lo menciona. Pero de eso a quererme hurgar cómo es el Espíritu Santo, el silencio es una elocuencia, es un misterio. Pero prefiero llegar al cielo y que el Señor me diga, hijo, tú creías que el Espíritu Santo era una persona. Bueno, Señor, el Espíritu de Profecía lo dice y la Biblia lo dice, sí, hijo, pero mira el Espíritu Santo esto. Prefiero a que el Señor diga, desechado eres porque hablaste mal del Espíritu Santo, porque blasfemaste contra el Espíritu Santo, cosas que hoy en día están haciendo muchos, lo están haciendo. El poder de Dios es lo que necesitamos donde quiera que estemos. ¿Qué necesitamos? El poder de Dios. La frivolidad que estorba a la iglesia es lo que la hace débil e indiferente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están procurando y anhelando tener conductos por los cuales puedan comunicar al mundo los principios divinos de la verdad. Alabado sea Dios. Esta cita se encuentra en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 238, párrafo 3. Gracias. Vuelvo a leer la cita. El poder de Dios es lo que necesitamos, donde quiera que estemos. La frivolidad que estorba a la iglesia es lo que la hace débil e indiferente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están procurando y anhelando tener conductos por los cuales puedan comunicar al mundo los principios divinos de la verdad. Joyas, tomo 3, página 238, párrafo 3 y párrafo 4.
Vamos a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 1. Segunda de Timoteo capítulo 1. Dice la palabra de Dios, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 2. Gracias. Gracias. A Timoteo, mi amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor. ¿Y qué dice el verso 14? Viendo el contexto. Guarda el buen depósito por el Espíritu que mora. ¿Se dan cuenta? ¿A cuántos está mencionando Pablo? A 3. Vuelve el espíritu de profecía. Review and Herald del 18 de julio de 1907. Los 3 grandes poderes de la divinidad, alabado sea Dios, se han comprometido para llevar a cabo el propósito que Dios tenía en la mente cuando Él le dio al mundo el inconmensurable don de su Hijo. Los 3 grandes poderes ¿de qué? De la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Review and Herald del 18 de julio de 1907. Entonces, la mensajera del Señor sabía que Jaime White al principio era arriano, no creía. Ella no lo acusó. Ella simple y sencillamente escribía lo que Dios le revelaba. Al final él tuvo que aceptar y doblegarse. ¿Por qué? Porque dice, Dios lo está revelando a través de su profeta. Y lo comprendió en la palabra de Dios. Ahora, que hubo arrianos, y siempre ha habido arrianos, siempre los ha habido. Yo sé que hay personas que no aceptan que el Espíritu Santo tiene una personalidad. Yo sé que hay personas que dicen que el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús o el Espíritu del Padre y que Jesús es menor que el Padre. Yo sé que hay personas que van a ver este video y seguirán en su necedad. Está bien, siempre ha habido arrianos y siempre habrá, pero a la ley y al testimonio. El que lea, entienda. Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, que es en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 3. Recordando sin cesar vuestra obra de fe, trabajando y trabajo de amor y paciencia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo y delante de Dios y Padre nuestro. Verso 5. Porque nuestro evangelio llegó a vosotros no solo en palabras, sino también en poder y en el Espíritu. ¿Qué? Ahí está. Y me puedo ir carta por carta de los apóstoles, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con personalidades diferentes, como ya leímos en el espíritu de profecía. Toda potestad me es dada en el cielo, dijo el Señor Jesús, y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 195, párrafo 4. Miren este otro párrafo. Nuestra santificación es obra ¿de quién? Del Padre. ¿De quién más? ¿Y de quién más? Entonces, quien habla de que se quiere ser santificado, pero no acepta el Espíritu Santo, lo rechaza, no va a ser santificado. Es el cumplimiento del pacto que Dios ha hecho con los que se unen a Él para permanecer con Él, con su Hijo y con el Espíritu en santa comunión. ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Ha llegado a ser una nueva criatura en Cristo Jesús?
entonces coopere con los tres grandes poderes del cielo que están obrando en su favor. Al hacerlo, le revelará al mundo los principios de la justicia. ¡Qué hermoso! Hay un capítulo entero que les recomiendo, donde habla del Padre, del Hijo, pero al que más exalta en ese capítulo es al Espíritu Santo. ¿Sabe qué capítulo es? El capítulo 8 del libro de Romanos. Ah, cómo habla ese capítulo de la tercera persona de la deidad del Espíritu Santo. Voy a leerles otra cita. Los que son bautizados en el triple nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al comienzo mismo de su vida cristiana, declaran públicamente que han abandonado el servicio de Satanás y que han llegado a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. ¿Decimos amén? Amén. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 389. O hay otra paginación donde la encuentra en la 441. Ahora miren, yo he dado una probadita del tema de la deidad. Una probadita. Con Biblia y espíritu de profecía. Pero no es todo el tema, ¿eh? Vuelvo y repito. Es más, voy a ver si puedo preparar la serie completa donde hablo de Jehová, que Cristo es Jehová y que el Espíritu Santo es Jehová. Donde hablo del ángel de Jehová, que es Cristo. Donde hablo que el Jehová del Nuevo Testamento es Cristo. Es decir, el que encontramos como Jehová en el Antiguo Testamento era también el Jehová del Nuevo Testamento, que es Cristo. Y mucho más. Donde hablo de los 24 atributos. La Biblia menciona 24 atributos del Espíritu Santo. Tengo otro tema donde menciono en ese otro tema que el Padre es eterno, que el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno. Y si el Espíritu Santo es eterno es porque es Dios. Donde menciono que el Padre es creador, el Hijo es creador y el Espíritu Santo es creador. Donde menciono que el Padre es omnisciente, o sea que todo lo sabe. El Hijo es omnisciente y el Espíritu Santo es omnisciente. El Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente y el Espíritu Santo es omnipotente. Son recreadores los tres. Los tres son santos, los tres son verdad, los tres son reveladores, los tres conocen el futuro. Con pura Biblia presento eso, porque mayormente este tema de la deidad lo presento con pura Biblia. Solo que aquí quise dar pasajes de la Biblia y pasajes del Espíritu de Profecía. Yo no las puse todas aquí, pero hay más de 50 citas del Espíritu de Profecía donde hablan de la deidad como tres, así como lo menciona la Biblia. Entonces, es bueno estudiar este tema porque el Espíritu Santo está siendo muy atacado dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Grupos que se hacen llamar grupos de sostén propio. Se dicen grupos de sostén propio, grupos independientes. Miren, si realmente tuvieran amor por las almas, estarían predicando el mensaje de los tres ángeles. No estarían yendo a las iglesias a decirle a los hermanos adventistas, es que estás mal, todo este tiempo te han engañado, tienes una doctrina babilónica, dividiendo las iglesias y dividiendo los grupos también. Así que tengamos cuidado. Tengamos cuidado porque el que niega, el que ya viene con esa enseñanza que el Espíritu Santo no es Dios. He conocido a algunos hermanitos. He conocido a algunos hermanitos que ya lo tienen bien metido esa enseñanza en su mente y esa es su verdad presente. Ese es su bate con el que se la pasan. Se olvidaron del mensaje de los tres ángeles. Ahora su verdad presente de ellos es tiempo de conocer a Dios. Es tiempo de conocer a Dios. Te han engañado. El Espíritu Santo no es la tercera persona de la deidad. No solamente eso.
van más allá y dicen que nosotros los que creemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad, le estamos dando ese lugar a Satanás, porque ese era el lugar de Satanás en el cielo. Es terrible lo que está pasando dentro de la iglesia. Por eso yo les invito a que nos mantengamos firmes en la verdad, a que estudiemos este tema con ayuno y oración, porque mire, hay mucho hermano, hay mucha hermana que ya se le metió esa idea en la mente, ya se le metió, y aunque esté escuchando en estos momentos este tema, y que estamos presentando evidencia bíblica y del espíritu de profecía, dicen no, porque ya se les metió y va a ser como ellos dicen. No, todos los párrafos que el pastor presentó no están en el original. No, los textos que dio no están bien citados. Entonces tengamos cuidado, hermanos, de no caer en esos engaños. En la mañana estábamos predicando sobre los pilares de la fe. Yo te hago una pregunta. ¿Será que la doctrina de la deidad está dentro de los pilares de la fe? ¿Sí o no? Claro que sí está dentro de los pilares de la fe. Claro que sí. Acabamos de ver que el Espíritu Santo es la única persona, o mediante el Espíritu Santo es que se hace posible lo que Cristo hizo, y es el único que puede resistir el poder del mal. Por eso el diablo lo está atacando. Hay cinco pilares de la verdad en la Biblia. O sea, los pilares de la fe, esos son unos, pero 5 pilares de la verdad. El Padre es verdad, el Hijo es verdad, el Espíritu Santo es verdad, su palabra es verdad y su ley es verdad. Les voy a dar las citas para que usted las tenga. Eso no tiene que ver con los pilares de la fe, no. Eso no tiene que ver con los pilares de la fe. Isaías 65. Sí, Isaías 65, versículo 16, dice así, dice, el que se bendijera en la tierra en el Dios de verdad, se bendecirá. Y el que jurara en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas en mis ojos. Según esto, el Padre, ¿qué cosa es? Verdad. Juan 14:6. Juan 14:6. Dice, y les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es, según esto, el Hijo, que es verdad. Juan 16:13. Juan 16:13. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, las cosas que han de venir. Según esto, el Espíritu Santo, ¿qué es? Verdad. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es. Según esto, la palabra, ¿qué cosa es? Verdad. Y por último, Salmo 119. Versículo 142. Salmo 119, versículo 142. Dice así: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. O sea, los pilares de la fe de los que estudiamos en la mañana, esos son los pilares que nos identifican como pueblo adventista del séptimo día, ¿sí? De esos pilares de la fe, de esos 7 pilares, se deslinda todas las doctrinas que tenemos, todas nuestras creencias, nuestras doctrinas de esos 7 pilares. Eso es una cosa, como pueblo adventista. Pero estos 5 pilares de verdad, estos han existido y existirán por la eternidad. Ah, bueno.
¿Por qué menciono esto? Porque esos 5 pilares de verdad, esos 5 son especialmente los que el diablo ataca. ¿Cómo ataca al Padre? Diciendo que venimos del mono, que no hay un creador, que somos origen de la evolución. ¿Cómo ataca al Hijo? Diciendo que el Hijo no es Dios, que el Hijo no es Mesías, que no era hijo de Dios, que tuvo relaciones con María Magdalena, que era un hombre, que era un filósofo, que el Hijo era como Buda, que el Hijo era como Confucio y esos. Sí, ¿cómo ataca la palabra de Dios diciendo, eso no, hombre, eso es invento, eso, tantas cosas? ¿Cómo ataca la ley diciendo, la ley ya no se debe guardar, el 4º mandamiento está clavado? ¿Cómo está atacando hoy al Espíritu Santo? Diciendo, el Espíritu Santo no es Dios, es una fuerza activa, es el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre, no es la tercera persona de la deidad. Y lo más terrible es que lo está atacando por aquellos que se dicen adventistas. Eso es lo más triste. Que en lugar de concentrar sus fuerzas para predicar el mensaje de la verdad presente, para ganar almas para Cristo con el mensaje de la verdad presente, están yendo a las iglesias a dividirlas. Diciendo, yo estuve en una iglesia en Oaxaca y me dijeron los hermanos, aquí vino un pastor, ese pastor es de acá, de Sinaloa. De acá es de un apellido muy famoso, que comienza con M y termina con Sa. Así apellida, de esa familia. Y ese pastor llegó ahí a esa iglesia de Oaxaca y empezó a predicar, y en lugar de predicar la verdad, en lugar de predicar la verdad presente, dice, ustedes tienen un bautismo católico. ¿Cuántos quieren ser bautizados en el verdadero bautismo, en el nombre de Jesús? Porque ese bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es un bautismo católico. 11 se levantaron, que ya eran bautizados, los volvió a bautizar y dividió la iglesia. Atacando a la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. Dios nos ayude, mis amados hermanos, hermanas, para que no seamos movidos de la fe que fue una vez dada a los fieles. Dios nos ayude para mantenernos fieles al mensaje de la verdad presente, sin dejar que nuestros pilares sean removidos. Mantengámonos firmes, mantengámonos fieles. Vamos a terminar esta tarde. Nuestro sol aquí en Sinaloa casi está por ponerse. Nuestro sol acá. Estamos transmitiendo para los que nos están viendo desde Guasave, Sinaloa. Ya se está casi por poner el sol, así que vamos a colocarnos de pie y vamos a entonar las estrofas del himno 472. 472, para darle la despedida también al día santo del Señor. 472. Día santo del Señor. Amén.